Buenos días, estimados. En esta conferencia vamos a hablar sobre el proceso de fichaje y textualización dentro de lo que es la redacción científica técnica. Este proceso es muy importante para cualquier tipo de escrito que ustedes puedan o vayan a realizar. Entonces, aplica para todo, para las investigaciones, ensayos, artículos, porque tenemos que llevar ese proceso de revisión de los documentos que ustedes estén consultando, ya sea para la parte de los antecedentes o para la parte de la teoría como tal. Entonces, ¿qué debemos de tener en claro primero? Que hay que hacer esa búsqueda de procesamiento de la información. Ustedes de esto ya han estado ejercitándose con los días anteriores, con el tema anterior de la búsqueda y procesamiento de la información, pero es importante siempre remarcarlo. En primer lugar, tenemos que antes de escribir hay que hacer ese rastreo del material que se relacione con el tema que ustedes están buscando. ¿En dónde buscamos? En las bibliotecas, en los centros de documentación, en internet. Ustedes tienen que estar buscando en estos lugares que son los principales. Lógicamente, como aprendieron en los temas anteriores, la búsqueda de internet tiene que ser bien dirigida. ¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta en esta fase? Lo que tiene que ver con que tengan bien definida la temática que van a abordar. Ustedes tienen que saber muy exactamente qué es lo que ando buscando. Si tienen construido un bosquejo, entonces qué elemento de ese bosquejo es el que yo ando buscando. También hay que evitar repetir información. O sea, voy a quedarme con la información más fiable o las fuentes más fiables. También esta parte es muy importante porque les va a permitir reflexionar sobre las ideas que ustedes están buscando. En este sentido, puede ser de que yo estaba considerando X o Y temática o X o Y título o subtítulo, pero al final solo me voy a quedar con este subtítulo por la información que hay. Entonces nos permite reflexionar sobre las ideas. Y también es fundamental para todo el proceso de la realización de la investigación. ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta? Que hay fuentes de investigación, de información. Estas fuentes de información, hay informaciones primarias, que son los libros, las revistas, periódicos, las monografías, que son de primera mano también, o sea, estamos leyendo a los autores originales de los documentos. Hay fuentes secundarias, como estos que tienen acá. Estas fuentes secundarias solo nos sirven para aclarar ciertos términos. Hay que evitarlos usar dentro de una investigación científica, porque no sabemos quién lo dijo o quiénes son los autores, pero sí los podemos usar para cuestiones generales como tal. Y las fuentes de información terciaria, que ya vienen siendo documentos que resumen o que sintetizan la información que está puesta en las fuentes primarias o en las secundarias. Entonces, estas fuentes, igual que las secundarias, solamente sirven para aclarar ciertos elementos, pero no podemos estarlas usando en un proceso de investigación. Las fichas bibliográficas, sí podemos decir que las fichas bibliográficas son del siglo pasado, que ahora no, o sea, el término de fichas bibliográficas no va a cambiar. Puede cambiar la forma en que la van a organizar. Antes la organizábamos en fichas de cartulina y ahí escribíamos todos los datos de la fuente que estábamos consultando. Ahora lo podemos hacer directamente en un documento Word, donde yo vaya guardando cuáles son los datos bibliográficos de la fuente que consulto, o yo ya lo voy llenando en elementos que tienen que ver con más tecnológico. Por ejemplo, el mismo Word ya les puede ir guardando, ustedes pueden ir guardando ahí toda la información, o en otras aplicaciones o software como Zotero, que es una que ayuda a alimentarlo. Pero lo importante es que nosotros alimentemos esas fichas bibliográficas.
¿Qué deben de llevar esas fichas bibliográficas o por qué son tan importantes? Porque van a contener todos esos datos de la fuente que ustedes están consultando. El propósito es que haya evidencia que ustedes consultaron esas fuentes, a localizar esas fuentes que utilizaron para el momento de elaborar qué cosa, el listado de referencias a la bibliografía. No podemos andar ya dónde lo leí o cómo lo leí o de quién lo leí. Nosotros tenemos que tener en cuenta esos elementos como tal. El estilo pues va a depender del texto que utilicen como fuente informativa. Si es un libro, si es una revista, si es un periódico, si es una monografía, si es sacado de internet. Entonces va a depender de esto. Aquí rápidamente vamos a ver algunos elementos de esto. Ya. Vamos a ver algunos elementos. Tenemos acá, por ejemplo, las partes o qué elementos de la ficha bibliográfica nosotros tenemos establecidos acá. ¿Qué datos del documento? O sea, nosotros podemos tener qué tipo de fuente es lo que ustedes ¿qué deben de llevar estas fichas bibliográficas? Deben de llevar pues la fuente donde la encontraron, en qué lugar encontraron esta ficha, los datos del documento que en términos generales tienen que ver con el autor, el título, la edición, el país, la editorial y el lugar de consulta. Esto es importante porque saben dónde ustedes localizaron esa fuente. ¿Qué datos necesitamos, por ejemplo, de un libro? Pues se organiza de esa forma: el apellido del autor o los apellidos, se utiliza sus dos apellidos, las iniciales de su nombre, el año de publicación que va así entre paréntesis, el título del libro que va en cursiva, la edición a partir de la segunda edición y la editorial. Esos son los datos que nosotros tenemos que tener de estas fichas o de estos elementos bibliográficos. ¿Dónde encontramos esos datos? En primer lugar, en la portada. La portada nos da el título, nos da los autores, la edición, la editorial. Por ejemplo, lo que tenemos acá, ¿ya? Tenemos un libro, de ahí dice que es la tercera edición, nos da el título del libro, nos dan los autores del libro, entonces ya tenemos otros datos. Nos faltan otros datos como el lugar o la editorial, aunque está ahí la editorial en la portada, pues ¿dónde seguimos? En el interior. Ahí nos dice el año de publicación, si es la primera edición o si es la segunda edición, la editorial que y el país, que es España. Entonces vamos viendo de que en este caso ya es una tercera edición, porque la primera fue en 1991, la segunda en el 2009, pero acá tenemos también que dice 2004, que ya es la tercera edición del libro. Y luego, ¿qué se hace? Simplemente se ordenan los datos del documento y nada más. Entonces ven que es fácil llevar este control, porque a la hora de elaborar sus referencias ya tienen toda la información recogida o establecida. Igual va a pasar si es una revista, los datos, si se fijan, van a ser los mismos. Igual, la única diferencia es que el título del artículo va en letra normal y solo el nombre de la revista va en cursiva, y en cursiva el volumen y número de la revista. Entonces, y luego las páginas, pero después todo es igual que en el libro. Entonces, ¿dónde encontramos todos esos datos? Justamente también en el artículo como tal.
Está el título, están los autores, el año. Por lo general las revistas agregan al inicio del encabezado de la página los datos del volumen, del año, algunas hasta las páginas, pero ahí lo tenemos. El título de la revista, pues también, en este caso, Papeles del Psicólogo, y ahí otra vez siempre aparece en las portadas de las revistas el volumen, el año y los meses que abarcan, ¿ya? Y entonces, y sabemos que es de España, pero no usamos ahora el lugar. ¿Qué es lo que se coloca? Luego se ordena. Como ven acá, el título del artículo va en letra normal, solo el nombre de la revista es el que va en cursivo. También tenemos que podemos sacar los datos de la dirección web como tal, o de una fuente electrónica también. Pero vean que es los mismos datos, los apellidos del autor, sus iniciales, la fecha de publicación, el título del documento y aquí la dirección electrónica, ¿ya? Como tal. Entonces, de no tener fecha, pues se agrega, se tiene que agregar la fecha en que se consultó el documento. Si fuese una revista o un libro y si tuvieran más datos, entonces hay que poner los datos y luego la dirección electrónica o el DOI en el caso de la revista. Por ejemplo, este documento sacado de internet, tenemos el título, los autores, sabemos que es de la Universidad de Málaga, allá está arriba la dirección electrónica. Entonces, ¿cómo ordenamos los datos? Ahí, SF, que significa sin fecha, la inteligencia emocional, métodos de evaluación en el aula, y como no tenemos fecha, se pone revisado el 30 de abril del 2011, seguido de la dirección electrónica del documento, ¿ya? Pero siempre hay que validar realmente si el documento es original. En los periódicos, similar a la revista, ¿ya? El apellido, los apellidos iniciales del autor, como ven, aquí lo que varía no es solo se publica el año, se tiene que publicar el mes y el día del que se publicó el diario. El título del artículo, en letra itálica, las páginas, igual. Si se fijan, son los mismos datos que cuando estamos en esos elementos, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Luego vamos a poder ver cómo se organiza los datos de esta revista. Tenemos luego las fichas de contenido. Entonces hay dos fases, uno lee y retoma los datos y luego que uno decide, esta fuente me funciona, esta no, esta sí, se pasa a la lectura del contenido de los documentos, el cual hay que irlo fichando, ¿ya? Hay que irlo fichando. Entonces, ¿qué van a hacer las fichas de contenido? Van a hacer todo, como su nombre lo dice, los que contienen la información, ya sea para realizar un ensayo, para realizar una investigación, para realizar lo que sea, pero para escribir necesitamos esa información en ficha. ¿Cómo se van a estructurar estas fichas? Nosotros tenemos que estructurar un bosquejo. Y entonces, ¿qué va a ir en ese bosquejo? Todas las ideas que vamos a desarrollar. Y ahí, a partir de ahí, en el encabezado temático, yo escribo el título del capítulo al que me estoy refiriendo, al subcapítulo que ustedes se están refiriendo. Luego, el contenido tal y cual de la ficha, que puede ser textual, puede ser de resumen, puede ser un comentario personal, puede ser una paráfrasis o puede ser mixta. Hay algo textual y un comentario, ¿ya? O la ficha textual y hago un resumen o una paráfrasis. Y luego las referencias bibliográficas según las normas HAP. ¿Dónde están estas referencias bibliográficas? En las fichas bibliográficas. Yo simplemente pongo ahí lo que tiene que ir.
Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para las fichas? Hay que tomar en cuenta que deben de recoger exactamente la información que escribió el autor, sobre todo si son textuales. Si hay una falta de redacción o de ortografía, se pone tal y cual. Igual, se toma solo la información básica e importante. No voy a poner todo el documento, sino aquello que me interesa destacar. Y que se debe de respetar la lengua original del documento consultado. Entonces, eso es una pregunta que muchos me hacen. ¿Qué hacemos? Si yo me leí el libro en inglés porque sé inglés, a la hora de poner la ficha o la cita, ¿cómo la pongo? ¿Pongo una traducción? No, se pone tal y como se encontró originalmente. Si nosotros queremos hacer una traducción, la traducción va a ir a pie de página, ¿ya? Pero se coloca, si está en francés, pues en francés, y después un pie de página donde aparezca la traducción de eso. Pero se respeta. Y el texto va entre comillas si es textual, ¿ya? Entonces ahí no hay de dónde perderse. Por ejemplo, acá el subtítulo, la importancia de la risa, y luego ya la cita textual y el número de página. Importante poner el número de página y luego los datos bibliográficos del autor. En el caso del resumen, como su mismo nombre lo indica, yo a partir de un texto que me leo, yo voy a hacer la ficha de resumen, ¿ya? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que tanto la ficha del resumen como la de paráfrasis, ¿ya? Debe ser menor a esto. O sea, si aquí hay 10, 15 líneas, yo lo voy a resumir o lo voy a parafrasear, no me pueden quedar 12 líneas. O sea, me tendrían que quedar 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces tenemos ese ejemplo, aquí está, resumido o parafraseado, ¿ya? En medio. Y acá hay que poner esto siempre, que es un resumen que se tomó de la página 20. Pero si no es textual, me pueden decir, sí, pero nosotros tenemos que ver que si este texto, por ejemplo, tendría 300 páginas, si yo no pongo de qué página lo obtuve, se van a enredar, después andan leyendo de dónde lo leí, de dónde fue que lo... Por eso es que, consejo, pongan siempre el número de página, de dónde lo tomaron, aunque parafraseen, aunque resuman. Luego las de paráfrasis son más inferencial, más comprensivo. ¿Cuál es la diferencia con la del resumen? El resumen es más fiel a lo que se dijo en la ficha, en el contenido, en el documento. La de paráfrasis ya va un poco de inferencias, ya va una interpretación dicha con nuestras propias palabras, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que se debe de interpretar de ahí? ¿Qué es lo que el autor nos quiere decir? Por eso es que se parafrasea un poco. Por ejemplo, si tenemos este texto, ya que lleva tres párrafos, uno cortito y otro dos un poco más extenso, y yo quiero parafrasearlo, yo tengo que decirlo en menos palabras. Entonces, ustedes después lo pueden leer con más calma en la presentación. Y esta es la paráfrasis, ¿ya? Algo cortito, ¿ya? Algo más corto de lo que aparece en el documento original. Las mixtas, como les decía, pueden combinar, pueden ser citas textuales y comentarios con indicaciones precisas de las páginas, o pueden ser paráfrasis y ya comentarios personales. Pueden identificarlos con colores para no confundir hasta dónde terminan las ideas del autor y a dónde están mis ideas, ¿ya? Entonces ustedes pueden trabajar ese tipo de fichas mixtas. Por ejemplo, acá se pone una cita textual y luego se hace una interpretación de lo que dice la cita textual, ¿ya? La interpretación puede ser un poquito mayor, sí, porque estamos interpretando, estamos ampliando lo que el autor está
diciendo. Ahora vamos a entrar a otro tema que tiene que ver con el proceso de textualización. Si nosotros tenemos un bosquejo, sea cual sea nuestro tema, sea cual sea lo que nosotros vamos a ir realizando, vamos a ver que este bosquejo lo tenemos que completar con lo que ya hemos leído, con los procesos que han leído. Entonces, un bosquejo puede estar diseñado así, dos ideas centrales que voy a hablar o de lo que voy a referir. Luego, cada una de esas ideas centrales, pues yo los tengo en otras dos subideas. Entonces tenemos un capítulo y tenemos dos subcapítulos que se van a hablar. Igual en el segundo, un segundo y hay dos subcapítulos que se van a conversar o se va a escribir o argumentar sobre esas temáticas. Ojo, el título principal, que es ese que está por ejemplo en rojo, debajo de ese texto o de ese título principal no se escribe nada. ¿Por qué? Porque las dos ideas que están A y B, por ejemplo, están hablando dos aspectos de ese capítulo central. Entonces este capítulo se va a explicar en dos elementos, ¿ya? Entonces no se escribe nada ahí, ya se sobreentiende. Por lo tanto, lo que tenemos que revisar es que este capítulo como tal abarque las dos ideas que están abajo, abarque esas dos ideas. Entonces, si se habla de desorden psicológico relacionado con el abuso, ¿cuáles son esos desórdenes? Pueden ser un trastorno de identidad o un trastorno consecuencia de la violación o de convivir con el violador, por ejemplo, que son las dos formas que se pueden de realizar. Ya que tenemos la primera idea y subidea, ¿ya? Entonces la idea principal, la violación y el trastorno disociativo están ligados a una relación de causa-consecuencia. Sobre la base de eso es que voy a escribir y voy a explicar. Y hay ideas secundarias que yo las puedo tener de mis lecturas, de lo que yo he comprendido, del conocimiento general. Por ejemplo, la existencia de dos más identidades, las personas con este padecimiento sufrieron abusos físicos y sexuales, y que el trastorno de identidad es consecuencia de una violación sexual por lo general, ¿ya? Entonces yo tengo que unir esta idea principal con estas ideas secundarias y las tengo que ir apoyando con citas también. Entonces veamos cómo va a quedar. El trastorno de identidad disociativo, antiguamente desorden de personalidad múltiple, consiste en la existencia de dos o más identidades, etcétera, etcétera. Yo aquí investigué en este manual de diagnóstico que consiste ese trastorno de identidad disociativo. Y entonces esto que está en mi ficha de contenido es la que yo voy a emplear y usar a la hora de construir mis párrafos para explicar una de las ideas. Veamos acá. La violación sexual y el trastorno de identidad disociativo, generalmente conocido como personalidad múltiple, se encuentran ligados en una relación de causa-consecuencia. Esta es la idea principal que yo tengo que ir explicando. Y entonces en este sentido yo ya voy. La característica esencial de esta perturbación psicológica, según ya viene la fuente que yo consulté, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, consiste, y aquí ya viene la cita, en la existencia de dos o más identidades o estados de personalidad que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente. Por otro lado, se explica en el texto citado, las personas con este padecimiento por lo general refieren a haber padecido abusos físicos y sexuales durante la infancia. Entonces, como ven, yo voy construyendo el párrafo usando las ideas secundarias y las citas
de los documentos que yo consulté. Y así yo voy textualizando, ¿ya? Por ejemplo, acá también, como vemos, vamos construyendo poco a poco lo que va a ir viéndose acá, y deben de haber ideas con cohesión. Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de la violación sexual y el trastorno de identidad, este trastorno de identidad pues se va a repetir en esta perturbación psicológica, ¿ya? Tenemos el documento que consultamos según el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, en qué consiste, cómo se da. Ese mismo texto explica esto, esto y esto, ¿ya? Volvemos, seguimos hablando de lo mismo: trastorno de identidad, 2 o más identidades, es un padecimiento y da como el trastorno disociativo como tal. Entonces vemos cómo las ideas tienen que hablar. Estamos hablando de ese trastorno de identidad relacionado con la violación, y ahí la violación, vamos repitiendo esas ideas. Hay abusos físicos y sexuales, que estos hechos, o sea, estos abusos son los que, ¿ya? Y que son consecuencias de abuso sexual. Entonces, como ven, debe haber una cohesión de las ideas. O sea, el párrafo debe de hablar sobre un solo asunto. En este caso, el asunto es la idea principal. Y eso es lo que tenemos que ir viendo y cuidando. También hay que ir usando los marcadores del discurso, que no solo existe el pero o el sin embargo o el y, ¿ya? Como acá lo podemos ver en azules. Tenemos según, por otro lado, por lo general, ¿ya? Entonces tenemos esos elementos que también le van a dar cohesión al texto. Si tenemos para el punto B, que tiene que ver la identidad disociativo y la convivencia con el violador, que es otra forma de procurar ese desorden psicológico, entonces se hace el mismo procedimiento. Hay que ir a leer sobre esto, hay que ver qué se dice, quién ha hablado sobre esto, quién nos puede dar una idea, y lo planteamos en nuestra ficha de contenido. Lo que más nos interesó puede ser un resumen, una ficha textual, en este caso es una ficha de resumen. Y luego esa ficha de resumen, ¿dónde va a ir? Va a ir justamente en o dentro del párrafo. Entonces tenemos ahí nosotros cómo vamos a ir incrustando las fichas de contenido en nuestra explicación. Si bien es cierto, las fichas más fáciles de hacer son las textuales, porque es como cortar y pegar, pero las que más nos van a dar profundidad y dominio del tema son las fichas de resumen o las de paráfrasis, porque nos permiten ya ir comentando, ya ir infiriendo ciertos elementos que los vamos a relacionar con el tema que van a ir hablando, ¿ya? Entonces, como en este caso, que nosotros tenemos esta explicación acá, pues, parte de la idea principal y después todo lo que escribimos de la ficha de resumen, que lo dicen Oregón, ¿ya? En esta parte de acá. Bueno, ahora sí, les toca a ustedes leer, plantear sus fichas bibliográficas, plantear sus fichas de contenido y a partir de su bosquejo empezar a alimentar su escrito. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.